Antes de morir, Carl Jung dejó algo perturbador en sus notas privadas. Una prueba, tan simple que parece inofensiva, tan profunda que puede destrozar la imagen que tienes de ti mismo. No la publicó porque sabía que la mayoría de las personas no están preparadas para lo que revela. No sobre su personalidad, sobre su sombra. Esa parte oscura que niegas, que reprimes, que escondes hasta de ti mismo. La prueba son 4 símbolos antiguos, 4 formas que han obsesionado a la humanidad durante milenios. Y según Jung, el símbolo que te atrae no es casual. Es tu inconsciente gritando una verdad que tu mente consciente se niega a aceptar. Frente a ti hay 4 símbolos. El ojo dentro del triángulo, el yin-yang, la estrella de 6 puntas, la luna creciente. Uno de ellos te está llamando ahora mismo. Y lo que ese símbolo sabe sobre ti, puede que desees que permaneciera oculto. No lo pienses, solo mira. ¿Cuál te persigue? Porque en los próximos minutos vas a descubrir algo sobre ti que cambiará cada conversación que tengas, cada decisión que tomes, cada relación que construyas. Y no puedes saberlo una vez que lo sepas. Pero hay algo que necesitas saber antes de continuar. Jung descubrió algo aterrador mientras trataba pacientes en su clínica de Suiza. Personas que parecían completamente normales, funcionales, incluso exitosas, estaban viviendo vidas que no eran suyas. Eran marionetas de sus propias sombras. Y lo peor es que no lo sabían. Creían que sus decisiones eran libres, que sus emociones eran auténticas, que su personalidad era real, hasta que veían el símbolo. Ese maldito símbolo que su inconsciente eligió sin que su mente pudiera interferir. Y entonces todo colapsaba. O todo finalmente tenía sentido. Los 4 símbolos frente a ti no son decorativos. Son llaves. Cada uno abre una puerta diferente hacia tu psique más profunda. Hacia la parte de ti que opera en las sombras, que toma decisiones antes de que tu conciencia siquiera se despierte, que sabotea lo que más deseas o impulsa lo que más temes. El ojo dentro del triángulo, el símbolo de la percepción absoluta, del testigo eterno, del observador que nunca descansa. El yin-yang, el símbolo de la dualidad integrada, del equilibrio imposible, de la danza entre luz y oscuridad. La estrella de 6 puntas, el símbolo de la unión de opuestos, del cielo encontrando la tierra, de fuerzas que no deberían mezclarse pero lo hacen. La luna creciente, el símbolo del ciclo eterno, de lo que crece en la oscuridad, de lo que se oculta pero nunca desaparece. Uno ya te eligió. Pero antes de revelar lo que significa, necesito advertirte algo. Jung decía que hay verdades que sanan y verdades que destruyen. Esta puede ser ambas. Depende de qué hagas con ella. Si el ojo dentro del triángulo te capturó, tu sombra no es la ignorancia. Es la hiperconciencia que te está matando. Espera. Déjame explicarte algo que va a sonar contradictorio, pero quédate conmigo porque esto es crucial. La mayoría de las personas temen la inconsciencia, el no saber, estar ciegos. Tú no. Tú temes exactamente lo opuesto. Temes dejar de ver, dejar de analizar, dejar de vigilar, porque en algún momento de tu vida, probablemente muy temprano, no ver costó algo terrible. Quizás había violencia en tu casa y necesitabas anticiparla. Quizás había caos emocional y necesitabas predecirlo. Quizás alguien en quien confiabas te traicionó y nunca volviste a cerrar los ojos del todo. Así que desarrollaste lo que Jung llamaba hipervigilancia arquetípica. Tu psique construyó un observador interno que nunca, jamás, descansa. Ves patrones que otros no ven,
Percibes intenciones ocultas. Detectas mentiras antes de que la persona termine de hablarlas. Entras a una habitación y en 3 segundos has escaneado cada rostro, cada tensión, cada amenaza potencial. Es agotador, pero no puedes apagarlo. Y aquí está lo que nadie te dice. Esa hiperconciencia es tu superpoder y tu prisión. Te convierte en la persona a quien todos acuden cuando necesitan claridad. Pero también te convierte en alguien que nunca puede relajarse completamente, que nunca puede confiar ciegamente, que analiza hasta las interacciones más simples buscando significados ocultos. Tu sombra no es lo que no ves, es lo que no puedes dejar de ver. Pero espera, hay algo sobre este símbolo que Jung solo reveló a sus estudiantes más cercanos. Algo que explica por qué este ojo te eligió específicamente a ti. Jung tenía un paciente, llamémosle Klaus, que eligió el ojo dentro del triángulo. Klaus era brillante, ingeniero, mente matemática. Podía resolver problemas que confundían a equipos enteros, pero no podía mantener una relación. Cada vez que alguien se acercaba emocionalmente, Klaus veía señales de alarma que nadie más percibía, y tenía razón en el 30% de los casos, pero destruía relaciones en el 70% restante debido a su necesidad de detectar peligros que no existían. Jung le hizo una pregunta devastadora. ¿Y si tu don de ver no es un don? ¿Y si es el mecanismo que tu psique usa para mantener a todos a distancia segura? Klaus colapsó. Porque era verdad. Si elegiste el ojo, tu sombra es esta. Usas tu percepción como armadura emocional. Mientras estés analizando, no estás sintiendo. Mientras estés observando, no estás participando. Mientras estés vigilando, no estás viviendo. La vulnerabilidad requiere ceguera temporal. Requiere soltar el control. Requiere cerrar ese ojo vigilante, aunque sea por un maldito segundo. Y eso te aterroriza porque la última vez que lo hiciste, algo malo pasó. O algo malo podría pasar. Pero aquí está lo que Jung descubrió y lo que cambió todo para Klaus. La verdadera seguridad no viene de ver todo. Viene de poder sostenerte a ti mismo incluso cuando no veas nada. Y si esto está resonando tan profundo que duele, déjame saber en los comentarios simplemente escribiendo, ojo. No necesitas explicar nada más, solo eso, porque necesito saber cuántos están viendo esto, cuántos están atrapados en el mismo patrón, porque lo que viene después de este video podría liberarte. Pero primero necesito saber que no estás solo en esto. Si el yin-yang fue tu elección, no tienes una sombra, tienes dos. Y están en guerra civil dentro de ti. Escúchame con atención porque esto va a explicar por qué tu vida se siente como un campo de batalla interno. Jung identificó en sus estudios un patrón que llamó disociación funcional. No es esquizofrenia, no es bipolaridad. Es algo mucho más sutil y mucho más común de lo que él imaginaba. Es tener dos versiones de ti completamente funcionales, completamente desarrolladas, completamente contradictorias. Y dependiendo del día, del contexto, de la persona con quien estés, una de ellas toma el control mientras la otra observa desde las sombras, esperando su turno. ¿Quieres saber qué aterra a Jung cuando identificaba este patrón? Que estas personas no podían responder a la pregunta más simple, ¿quién eres realmente? Porque la respuesta honesta es, depende de cuál de mis dos yos preguntes. Hay un tú que es luz pura, compasivo, esperanzado, generoso, que cree en la bondad humana. Y hay un tú que es oscuridad pura, cínico, calculador, que ve el mundo como un lugar donde o devoras o te devoran. Y nunca los integraste, los mantuviste separados.
luz para algunos contextos, oscuridad para otros. Y esto es lo inquietante. Ambos son reales. No es que uno sea máscara y otro auténtico. Ambos son auténticos. Y eso te confunde porque la sociedad te dice que debes ser consistente, predecible, coherente. Pero el Yin Yang te eligió porque tu psique ya sabe la verdad que Jung tardó décadas en articular. La integración no significa elegir uno y matar al otro. Significa dejar que bailen juntos sin que uno intente destruir al otro. Tu sombra no es tu lado oscuro. Tu sombra es la guerra que libras contra tu propia complejidad. Pero hay algo sobre las personas que eligen el Yin Yang que Jung solo mencionó una vez, en una carta privada a Freud que nunca se publicó. Decía esto: los que portan los opuestos dentro de sí son los únicos capaces de sanar al mundo, pero primero deben sanar la guerra interna. Y la mayoría no lo logra. Prefieren elegir un lado y declarar victoria falsa. ¿Sabes qué pasa cuando eliges un lado? Cuando decides ser solo luz o solo oscuridad, solo lógica o solo emoción, solo fuerte o solo vulnerable. No matas al otro lado, lo entierras vivo. Y lo que entierras vivo no muere. Se pudre, se vuelve tóxico y te envenena desde dentro. ¿Has visto esto en tu vida? Esos momentos en que explotas de la nada. Cuando la persona más paciente se vuelve violenta. Cuando la más fría de repente se desmorona. Cuando la más racional hace algo completamente irracional. Ese no es un accidente. Es la sombra exigiendo su turno. Es el opuesto reprimido reclamando espacio. Si elegiste el Yin Yang, Jung te diría esto: deja de intentar resolver la contradicción. Eres la contradicción viviente. Y eso no es un problema que necesite solución. Es tu naturaleza esencial. Pero aquí está lo que nadie te enseña. Cómo vivir como contradicción sin autodestruirte. Y eso, precisamente eso, es lo que exploraremos en el próximo contenido. Pero solo si demuestras que estás listo. Escribe dualidad en los comentarios. Una palabra, nada más. Es tu forma de decir: estoy listo para dejar de luchar contra mí mismo. Si la estrella de 6 puntas te llamó, tu sombra es un secreto que ni siquiera tú sabes que guardas. Y ahora vas a odiarme por lo que voy a decir. Pero Jung insistía en esto. Las personas atraídas a símbolos de unión extrema, de integración total como la estrella donde cielo y tierra se fusionan, están huyendo de algo, no hacia algo. Huyendo. ¿De qué huyes? De tu propia normalidad, de tu propia humanidad promedio, de la posibilidad aterradora de que no seas especial. Espera. Antes de que cierres este video ofendido, escúchame. Esto no es un ataque. Es una observación que Jung hizo después de décadas tratando a personas brillantes, talentosas, extraordinarias que, paradójicamente, eran las más miserables. Descubrió un patrón. Cuanto más excepcional era la persona, más aterrada estaba de ser ordinaria. Y ese terror la empujaba a buscar constantemente significados profundos, conexiones místicas, propósitos trascendentes. No porque los necesitara, sino porque sin ellos tendría que enfrentar la posibilidad de ser simplemente humana. La estrella de 6 puntas es el símbolo del como arriba, abajo, de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Y si te atrajo, hay una parte de ti que se identifica más con lo divino que con lo terrenal, que prefiere vivir en el reino de las ideas, los conceptos, las posibilidades infinitas, antes que en la realidad concreta de pagar facturas, tener conversaciones triviales, existir en lo mundano. Tu sombra no es tu oscuridad, es tu negativa a tocar el suelo. Jung tenía un término para esto: inflación psíquica. Es cuando tu ego se identifica con fuerzas arquetípicas más grandes que tú.
Te ves como el sanador, el visionario, el elegido, el que entiende lo que otros no pueden. Y puede que sea verdad. Puede que realmente tengas dones excepcionales. Pero aquí está la trampa. Mientras estés flotando en lo excepcional, nunca tendrás que lidiar con tus necesidades humanas ordinarias. Tu necesidad de ser amado simplemente porque existes, no porque seas especial. Tu necesidad de descansar sin sentir que estás desperdiciando tu potencial. Tu necesidad de ser imperfecto sin que eso destruya tu identidad. La estrella te eligió porque tu sombra es esta. Tienes tanto miedo de ser normal que te has convertido en prisionero de tu propia excepcionalidad. No puedes relajarte, no puedes fallar, no puedes ser mediocre ni por un día porque tu identidad entera está construida sobre ser más, saber más, ser más profundo que el resto. Y eso te está matando, lentamente, en silencio, mientras todos te admiran por lo especial que eres. Si esto te acaba de partir en dos, si acabas de verte en un espejo que no querías ver, escribe estrella en los comentarios. Porque necesito que sepas que no estás solo. Y porque lo que tengo que compartir después de este video podría ser exactamente la rendición que tu alma necesita. Pero primero, necesitas admitir que el pedestal en el que te colocaste es una cárcel disfrazada de trono. Si la luna creciente fue tu símbolo, tu sombra es cíclica y siempre regresa. No importa cuánto trabajes en ti mismo, no importa cuánta terapia hagas, no importa cuántos libros leas o cuánta meditación practiques. Hay algo en ti que desaparece por semanas, meses, a veces años, y luego regresa, como la luna. Jung llamaba a esto el eterno retorno de lo reprimido, y descubrió algo perturbador. Hay personas cuya sombra no es estática, es cíclica. Tiene fases, crece, mengua, desaparece, reaparece. ¿Sabes qué significa eso? Que nunca vas a resolverlo de una vez por todas. Nunca vas a llegar al punto donde puedas decir, ya lo superé. Porque lo que cargas no funciona así. Funciona en ciclos, como las mareas, como las estaciones, como la luna misma. Y esto puede sonar como una maldición. Pero Jung descubrió que las personas con sombras cíclicas tienen acceso a algo que otros no tienen. Sabiduría sobre la naturaleza temporal de todo. Humildad sobre la ilusión del control. Compasión hacia otros que también están atrapados en sus propios ciclos. Elegir la luna significa que tu psique ya aceptó algo que la mayoría niega. La transformación no es lineal. No es un camino recto desde la oscuridad hacia la luz. Es un ciclo eterno. A veces estás en luna llena, brillante, visible, lleno de energía. A veces estás en luna nueva, invisible, oscuro, necesitado de retiro. Tu sombra no es lo que vuelve. Tu sombra es tu resistencia a aceptar que siempre volverá. Tu guerra contra la naturaleza cíclica de tu propia psique. Tu negativa a rendirte al hecho de que algunos días estarás bien y otros días no. Y ambos son parte del mismo proceso. La luna te eligió porque es hora de dejar de luchar contra tus propias fases. Es hora de aprender a navegar el ciclo en lugar de intentar romperlo. Carl Jung pasó los últimos años de su vida obsesionado con una pregunta que nunca resolvió completamente. ¿Qué pasa cuando finalmente ves tu sombra y la sombra te devuelve la mirada? Algunos de sus pacientes colapsaron, otros se transformaron. La diferencia no estaba en la sombra que encontraron, estaba en lo que hicieron después de verla. Porque ver tu sombra es solo el primer paso, el más fácil, de hecho. Lo difícil viene después, cuando tienes que decidir si vas a integrarla o seguir luchando contra ella.
Si vas a aceptar la verdad incómoda sobre quién eres o vas a seguir fingiendo que eres quien crees que deberías ser. El símbolo que elegiste no te define, pero te muestra dónde está la herida. Y toda sanación comienza reconociendo dónde duele. Ahora escucha esto. En los comentarios, comparte tu símbolo. Solo eso. Ojo, dualidad, estrella o luna. No necesitas explicar. No necesitas justificar. Solo nómbralo. Porque nombrarlo es el primer acto de integración. Es reconocer que lo viste, que te vio y que ahora comienza el verdadero trabajo. Y si esto te removió algo profundo, algo que no sabías que estaba ahí, suscríbete, porque esto fue solo la superficie. Jung dejó un mapa completo para navegar estas sombras. Y vamos a explorarlo todo. Cada símbolo, cada arquetipo, cada verdad incómoda que tu psique ha estado ocultando. Tu sombra ya habló. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar lo que tiene que decir? Porque lo que viene después de reconocerla, nadie te prepara para eso.